Amigas y amigos, el día de hoy se juega y se gana, que sepan. Entonces tenemos, como siempre, una apuesta, Rodrigo Vidal Tamayo aquí en micrófonos y yo, su servidora Carla Guzmán, que más adelante estaremos platicando de eso. Pero antes de llegar a la apuesta, pues tenemos temas mucho más interesantes de los cuales hablar. Y pues déjenme platicarles que tenemos el placer de estar en nuestros micrófonos en este momento con la representante de un proyecto que demuestra que el rap también es un espacio para la memoria, para la identidad y sobre todo para la resistencia. Y nos acompaña en este momento Mare en los micrófonos. Mare, gracias Buenas por acompañarnos. tardes. No, muchas gracias por el espacio, al contrario. Estoy muy feliz de estar aquí, en el chisme. Muchas gracias. Pues justo es lo que vamos a chismear. Oye, platícanos un poco, acabas de sacar rola. Bueno, este año ya llevas al menos 2 participaciones que yo sepa. Porque yo no estoy muy metido en el mundo del rap. Sí, pensando cuántas. Llevas Creo que más, son ¿no? 4. Sí, cierto, 4. Sí, Algo así. Sí las hemos estado poniendo conforme se estrenan. Ay, gracias. Nada más que, yo te soy sincero, yo no estoy muy metido en el mundo del rap. Sé que sale la rola, sé que hay que ponerla porque pues, hay que apoyar la música mexicana. Gracias. Pero platícanos un poco de, por lo menos de la última de esta Cypher Voces de Raíz. Pues este es un proyecto que hicimos en colaboración con pueblos mayas y zapotecas. Somos 6 raperas, Ixchincolel, Kilbit, Chalupita, Sotera Basendu, Dishazá y yo. Y bueno, nos juntamos el año pasado en un evento, en un evento que se llamó Son Resistencia, y de ahí tuvimos la oportunidad de colaborar pues en el escenario. Sin embargo, teníamos como ya la inquietud de, bueno, ¿qué más podemos hacer? Yo ya las conocía todas, pero entre ellas no se conocían varias. Entonces fue también ese momento de encuentro, de presentarnos, de juntarnos, ver las afinidades y, ¿por qué no?, aventarnos a grabar juntas, a producir este material de Cypher, Voces de Raíz, que pues es este formato que dentro del hip hop, dentro de la cultura hip hop, tiene mucho que ver con la compartición, ¿no? Con juntarnos todas con lo que cada una trae y poner en el común qué está sucediendo en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra palabra, ¿no? Entonces, tuvimos un bonito equipo alrededor, tuvimos Beats, Burning the Streets, se llama este colectivo audiovisual que nos ayudó como a documentar todo. Moy Gallo estuvo en la producción, que es un compañero también multiinstrumentista y productor de Michoacán. Entonces fue como una serie de suma de voluntades que ahí estuvimos moviendo para que se lograra este encuentro musical y que pues cabe la pena decir como pues es uno de los pocos que existen de pueblos originarios y si no estoy mal es el primero que se hace de raperas de pueblos originarios en México y en Latinoamérica, por lo menos hasta donde yo sé. Wow. Que justo también es como, pues es bien bonito como ser parte de este momento histórico donde las mujeres se juntan, pero también es un poco de tristeza pensar que cuántas otras no están, claro, ¿no? Cuántas todavía no tienen esa oportunidad, no tienen los recursos, la producción para poder hacerlo, pero pues bueno, este es el intento también de que quede memoria, que quede registro y que también quede la espinita de qué seguimos haciendo. Sí, sí, totalmente. Oye, y que justo, pues nos vas contando cómo tú eres la unión, ¿no? Presentas a todas estas mujeres sus proyectos para que pueda surgir y que también yo quisiera conocer cómo nació la idea de convertir este encuentro que tengo entendido en Los Pinos, que en un proyecto como Voces de Raíz, o sea, ¿en qué momento supiste que esto tenía que trascender del escenario para convertirse ya en un cypher? Pues cuando estábamos haciendo la planeación de quiénes, empezaron como a surgir varias propuestas, ¿no? En la búsqueda de cada quien, porque pues también es verdad que aunque nos dedicamos al rap, no solo nos dedicamos al rap la mayoría, ¿no? Entonces, juntarnos implica tener que dejar nuestras vidas de un lado para poder ahora ser raperas, ¿no? Sí. Y presentarnos en el escenario. Entonces, cuando estábamos buscando, inicialmente era otra la alineación, pero justo, pues por situaciones personales, ¿no? Por los compromisos de la vida, fue como cambiando todo esto. Y pensando en lo difícil que es que las mujeres tengamos el espacio, que tengamos el tiempo, que podamos tener las circunstancias idóneas para poder crear, fue que empezamos a valorar la posibilidad de qué pasaba si no solamente lo convertíamos en un concierto, sino partíamos de ahí para hacer algo más, ¿no? Sí. Entonces, desde antes de encontrarnos, ya estábamos platicando, ¿no? Así como de, bueno, miren, pues tenemos esta opción. Realmente fueron 2 días, o sea, ya llegaron un viernes, sábado estábamos presentando en este festival de Son Resistencia en Los Pinos y domingo 7 de la mañana se estaban regresando las primeras, ¿no? Entonces era como, si lo queremos hacer, va a ser en 2 días con el montaje del escenario, con la participación de todas, o sea, como la práctica, la grabación y luego las entrevistas que teníamos allá y la presentación que teníamos el concierto. Entonces realmente fue como difícil en términos logísticos, pero creo que
la emoción de todas fue lo que lo hizo posible, ¿no? O sea, como que justo todas estábamos en esto de, ay, pues sí, cuando llegues, y quiénes van a llegar, y cuando llegan, ¿no? Y qué podemos hacer, y estas que era un reencuentro, y estas que era conocernos por primera vez, ¿no? Entonces, creo que hubo una emoción de todas que al final fue decir, hagamos esto. Sí. Digo que es muy sabido, ¿no? En este mundo del hip hop, del rap, estas colaboraciones, pues, son como casi la norma. Pero sé que aquí adquieren otro cariz porque, como bien dices, ¿no? Es que sean mujeres, que sean de comunidades originarias, que vengan a platicar sus experiencias, eso le da una capa más de profundidad a este encuentro, ¿no? Nada más es, nos juntamos pues para hacer música. No, se juntan porque sus experiencias de alguna manera le van a servir a las otras también como para ver cómo puedo seguir existiendo o resistiendo, ¿no? Sí, definitivo, creo que el arte eso es lo que tiene de bonito. Es un lugar más amable, ¿no? Porque cuando hablamos de resistencia, por ejemplo, siempre se piensa desde un lugar más hostil. Y no es que no haya esa hostilidad en el arte, pero por lo menos tiene esta cara amable donde podemos, pues, rapear, pasárnosla bien, ¿no? Estar en contacto con la música, disfrutar entre nosotras mismas, ¿no? Apoyarnos. O sea, tiene una cara más linda, más amable. Y creo que por eso es que todas apostamos también a que sigue siendo una herramienta para nuestra vida, ¿no? Sí. Desde la preservación de las lenguas, desde la construcción de nuestras identidades, desde el reclamo de nuestros territorios, de nuestra historia, creo que todo el mundo, bueno, nosotras, dentro de este espacio hemos encontrado ese lugar que se convierte seguro y en el que podemos también hablar en voz alta, ¿no? Sí. Que eso es importantísimo. Oiga, déjenme hacer un paréntesis. A ver, a la gente que nos está escuchando, la transmisión por internet está caída. Obviamente la gente que suele escucharnos por internet no nos está escuchando. Pero entonces corran la voz, si tienen conocidos, díganles que pues, se van a tener que conseguir un radio. Usualmente los celulares deben tener radio por ley aquí en México, a menos que lo hayan comprado en el mercado gris. Pero bueno, si no tienen jack de micrófono, pues hay que conseguirse un adaptador para en el cargador. Pueden ahí conectar unos audífonos, porque esa es la antena. Así es. Entonces, bueno, pues ahorita nada más por radio, gente, ¿eh? Pero de todas formas, manden aquí sus cariñitos al WhatsApp 5515 49 59 25. Y pues vamos a escuchar la canción. Es momento. Vamos a escuchar Voces de Raíz. Pues vamos a llevar este encuentro de raperas de comunidades originarias. A mí me llama mucho la atención que el rap mexicano hay muchísimos personas que pertenecen a comunidades originarias y qué bueno porque están rapeando en sus idiomas natales, nos están demostrando a los que no hablamos otra cosa más que español, que existe una diversidad de lenguas que también se puede rapear y que aparte suenan increíblemente combativas y festivas en el rap, ¿no? Pues vamos a escucharlo aquí en La Conexión Pasajera. Lírica, ¿cómo fue el proceso para grabar esta canción que acabamos de escuchar? Porque como nos dijo hace rato, hubo un evento en Los Pinos, se juntaron ahí, llevaron un estudio y fue de órale a darle. ¿Y a poco en una toma salió? No, un poquito más, pero pues sí. O sea, ¿en tiempo total cuánto tiempo se llevaron? Mira, nos reunimos a las 11 de la mañana. A las 2 ya era el llamado en Los Pinos. Fueron como 2 horas. Pues tuvimos como 2 horas para montar, como ya desde cero a las fotografías y escenas finales, porque si ven, o sea, un cypher siempre es como el ejercicio de estar tú rapeando frente al micrófono. Sí, claro. Entonces tiene mucho que ver con la cosa pues, que visual. Se vea, con lo visual, ¿no? Entonces el ejercicio en realidad, o sea, sí está la canción, pero ustedes pueden ir a YouTube y buscar el video. Y entonces ese video, digamos, es como desde donde se pensó, o sea, la canción existe, pero el cypher en sí es como todas juntas, frente a micrófono, en cámara. Entonces, ese es el ejercicio interesante también, ¿no? Ahí para que si quieren la experiencia completa, vayan y busquen. Ok. Qué bueno que nos das esta idea porque yo no tenía el conocimiento de que el cypher sí incluye, o sea, es como un requisito indispensable, pues la presencia visual también, ¿no? Y que justo en ese sentido platícanos un poco en el proceso de mezclar a estas 6 mujeres y decirles, oigan, vamos a juntarnos, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer un cypher. ¿Se dio a la primera? ¿Cómo fueron las discusiones? O sea, ellas estuvieron emocionadas desde el inicio o dijeron, alguna por ahí propuso que se hiciera el cypher. ¿Cómo fue el proceso para llegar a esta conclusión y a este proyecto final? Bueno, el ejercicio del cypher es algo muy de la cultura hip hop. O sea, como justo cuando empezamos a rapear, yo creo que a todas nos toca en algún momento entender esta dinámica que tiene que ver, sí, con este ejercicio que les decía, audiovisual, no frente a cámara, pero que también está en otras disciplinas. O sea, hay cypher de baile, de breaking, y entonces es cada quien entra con sus propios pasos mientras la música está corriendo, ¿no? O entre los DJs, ¿no? Como de yo mezclo y luego tú metes y luego alguien más, y entonces es una convivencia.
Para mí es un paralelo como pensar en las asambleas de los pueblos, ¿no? Porque en una asamblea pues todo el mundo participa. La idea es que cada quien venga con sus ideas, con sus propuestas, con sus objetivos, se debaten de manera colectiva y luego se llegan a acuerdos. Pues yo siento que digamos que sería el paralelo ahora dentro de este ejercicio del hip hop, que es más urbano, que es más moderno, pero que tiene todavía este principio muy de los pueblos, porque al final también es nuestros principios comunitarios, ¿no? Sí, como claro. raperas originarias. Entonces, digamos que la propuesta inicial sí fue mía, fue así porque era como de, bueno, también necesitamos como la logística para poderlo hacer, buscar a la banda de audiovisual, buscar al compoproductor, ¿no? Ver cómo lo hacemos. Entonces fue como de, bueno, y además agarrar los recursos para hacerlo, ¿no? Digamos que la inversión económica también fue parte de mi equipo, como porque justo pensamos que esta apuesta es importante en tanto no hay tantos referentes de raperas de pueblos originarios y en general de mujeres haciendo arte dentro de los pueblos originarios. Entonces sí necesitábamos como convocar a las compas de tenemos esta idea y pues de nuevo, ¿no? Fue como el ejercicio de la banda decir sí lo hacemos en las condiciones de tiempo, de espacio, ¿no? Cada una iba mostrando como algunas de sus letras, ¿no? Otras ya se las guardaron como al final. Después, más bien también fue como el ejercicio de cómo vemos cómo se representa, porque bueno, si ven el video de nuevo, ¿no? Tiene unos gráficos que nos ayudaron también una bandita a ponerle, ¿no? Entonces nos sentimos cómodas con esto, con en las fotografías, ¿no? Unas entrevistas que se hicieron que también como lo importante era no solo la experiencia tal cual al micrófono, sino justo qué las lleva a ellas a decidir hacer rap, qué las lleva a tomar el micrófono, a tomar el espacio, ¿no? Porque si bien todas hacemos rap, no todas venimos del mismo contexto. Entonces, por ejemplo, Chal Lupita es maestra. Entonces ella dice, pues es que a mí el rap me llegó porque a mis alumnos ya les gustaba el rap. Entonces, cuando yo empecé en este proceso de cómo se revitaliza la lengua y cómo se preserva la lengua, me decían, ¿y por qué no rapea, maestra? ¿No? Entonces ella lo cuenta y en realidad fue eso lo que la llevó a hacerlo, ¿no? Sotera Basendu, Dishasa, que son de Juchitán, ellas vienen también, o sea, no solo son raperas. Sotera es actriz, Dishasa es tatuadora, también hace gráfica, o sea, como se dedican al mundo de las artes y dentro de eso deciden que también el rap puede ser una alternativa, ¿no? Entonces, creo que había como el escenario, digamos, pues diverso, pero creo que al final todas tenemos esos principios comunitarios comunes que nos hacen confiar, porque tampoco habíamos trabajado juntas antes y yo siempre pongo esto en la mesa. El hecho de que nos juntemos aquí no significa que nos vamos a caer bien ni que vamos a tener las mismas formas de trabajar, ¿no? Ni que vamos a lograr hacerlo. O sea, sí hubo mucha voluntad de todas de... Sí. Aunque no nos conozcamos, aunque sea la primera vez que nos estamos encontrando, oye, mira, y yo voy después de ti, y entonces, pues yo creo que esta forma, ¿no? Yo me paro acá, no sé, o sea, como siento que hubo una energía bonita, como una intención de ese encuentro, que fue lo que hizo al final que sucediera y que en realidad para mí y para ellas también, o sea, la retroalimentación ha sido bonita entre nosotras. Claro, sí. No, a mí me encanta esta sensación de comunidad que transmite la escena del hip hop. Te decía yo ahorita fuera del aire, yo no soy muy fanático del rap, pero siempre que volteo a ver la escena, me llaman la atención muchísimas cosas. Este tipo de eventos como los cypher, como los jams, las cuestiones de freestyle, a mí se me hacen increíbles, porque sí son un foro de expresión muy fuerte, y sobre todo en el caso de ustedes como raperas originarias, han encontrado en el rap una manera de ser escuchadas, ¿no? Eso me parece muy importante, pero no sé, digo, esa es la percepción que tiene alguien de afuera de la escena, no sé cómo tú lo veas, o siguen teniendo las mismas broncas que han tenido siempre las mujeres en la escena musical. Bueno, no es más fácil, pero creo que justo desde estos principios que también tiene el hip hop, como la unidad, el respeto, ¿no? Como cultura, una cultura que se crea también en un territorio de mucha hostilidad, de mucha violencia, en un territorio de marginalidad, donde las poblaciones, pues, afrodescendientes que vivían recién la ruptura de la segregación, ¿no? Las comunidades migrantes de distintos territorios por este tema económico, ¿no? Encuentran en la cultura hip hop, en estas manifestaciones contraculturales, una forma de existir y de reconocer sus identidades. Entonces, esos principios no son de ahorita, no son de que nos estamos inventando ahora que hicimos el cypher. Son cosas que yo creo que se van compartiendo de una manera que cuando nosotras llegamos ya está como un poco la energía para que suceda. Pero sí se respetan esos principios, porque por ejemplo en el ska también hablan de unidad y están todos pegados, ¿no? Pues mira, o sea, no vamos a romantizar tampoco, la complejidad humana sí, también es difícil, ¿no? Creo que a lo mejor justo desde las coincidencias de las opresiones, a veces nos es más fácil encontrarnos, ¿no? O sea, el hecho de que sí,
todas venimos de pueblos originarios, siendo mujeres en pueblos originarios, creciendo en un territorio racista, machista, ¿no? Donde hay una vulnerabilidad por el extractivismo a los territorios, o sea, eso sí lo compartimos. Sí entendemos que está en riesgo y sí entendemos la vulnerabilidad, ¿no? Sí. Entonces, creo que desde ahí lo humano es juntarnos para hacer algo, claro. ¿No? O sea, así como en el trabajo, como en la fiesta, como haciendo una canción, o sea, es parte como de los mismos principios comunitarios que vienen de los territorios indígenas, pero que también están plasmados desde el hip hop, ¿no? O sea, como que hay ciertas coincidencias. Sí. No es solo como de que, el hip hop nos enseñó y ahora nosotras somos o solo venimos de aquí sin coincidir con esto otro, ¿no? Sino es como se suma y se fortalece. Y de nuevo, también creo que había una necesidad nuestra, porque, por ejemplo, Imshin Kolel, ella dice, yo nunca había hecho un cipher, ¿no? O sea, ese fue su primer encuentro con un cipher y entonces era como la emoción y la novedad de qué me toca hacer a mí, ¿no? Como que siento que también eso motiva cuando ves una oportunidad que a lo mejor en otro momento no hubieses pensado que podías tener, que fue para muchas el llegar a grabar una canción, el llegar a un escenario, el salir de tu territorio para compartir tu música, el decidirte escribir. O sea, eso ya lo estamos enfrentando en el cotidiano. Entonces, este fue un momento más en el que pudimos tomar eso que nos hacía sentir seguras y hacerlo nuestro. Sí. Y oye, Mare, también hay otra cuestión aquí que me parece muy importante, y lo digo desde un ejemplo propio. Yo hasta hace unos pocos años, yo no sabía y no tenía presente que, por ejemplo, el español no es la lengua oficial en México. O sea, yo no tenía ni idea. Y no es porque yo lo considerara así, que yo dijera, el español es la lengua de México, sino que simplemente no lo tenía presente. Tenía centralizada esta idea de que solo hay un idioma, ¿no? Entonces, no lo tenía presente hasta hace poco este dato, lo cual siento que proyectos como este permiten descentralizar una sola idea que tenemos presente. Y el hecho de que se reúnan y tengan estos proyectos en las lenguas originarias, pues a mí me parece importante porque así empezamos a descentralizar o empezamos a extender esta idea, ¿no? De que hay una gran diversidad en nuestro país. Tú platícanos de quienes se acercan o hasta el momento del recibimiento. ¿Te has enterado de que sí estos proyectos estén luchando contra prejuicios? O si es así, ¿qué les gustaría romper en cuestión de estos prejuicios o de estas barreras con estos proyectos musicales? Bueno, creo que algo que ha estado sucediendo, no solamente ahora ni con este cipher, sino hace ya varios años empezó un movimiento de rap originario. O sea, México tiene un movimiento de rap originario, Latinoamérica tiene un movimiento de rap originario, alrededor del mundo hay un movimiento de rap indígena que está como reivindicando justo estas formas narrativas actuales, pero retomadas desde los principios de cada territorio, ¿no? Entonces, algo interesante es eso, ¿no? Que a lo mejor la novedad es que ahora hay raperas juntándose, pero si seguimos rascando, la realidad es que hay más y afortunadamente cada día somos más. Creo que una de las barreras que ya se rompieron es pensar que los pueblos indígenas no teníamos algo que decir en este momento actual, ¿no? Okay. Algo que ya se rompió es también la barrera de la tecnología, porque muchos dentro de los territorios no teníamos acceso al internet, no teníamos una forma de grabarnos, no una forma de tener una instrumental, ¿no? Cómo se va construyendo un proyecto musical y ahora se está logrando, ¿no? Y hay un montón, afortunadamente. O sea, si ustedes, así, desde la curiosidad, buscan rap originario, van a encontrar un montón. O sea, aquí mismo en México ya se han hecho otros ciphers, ¿no? De hombres y mujeres. Hay proyectos que ya se han hecho en otros territorios, ¿no? Ecuador, por ejemplo, tiene un proyecto bien bonito. No recuerdo el nombre exacto, cómo se llaman estos ciphers, pero están en un barco, además. Y entonces todo el rato son así de un montón de banda aymara y quichua, presentándose en sus lenguas, y es un movimiento enorme, que a mí se me hace además súper bonito esta cosa del mar, bueno, el agua, las montañas, o sea, paradisiaco, ¿no? Pero sigue siendo el mismo ejercicio del hip hop. Y entonces, en realidad, siento que lo que o sea, no es que tengamos una meta clara, sino ya está sucediendo. O sea, las culturas están hoy aquí presentes. No es justo que haya sido un tema del pasado, ni que la conquista nos haya aniquilado, ni que ya hayamos aceptado la asimilación, sino es ahora nosotras tomando nuestra historia y haciendo lo propio de manera creativa para contar qué es aquello que nos interesa. O sea, no solo hablamos de identidad, podemos hablar de amor, podemos hablar del goce de la fiesta, podemos hablar de lo importante que es mi mamá en mi vida o el duelo que estoy viviendo, ¿no? O sea, como no hay un solo tema, afortunadamente, sino justo
eso es lo que enriquece este discurso, ¿no? Como los pueblos están tomando su palabra y están haciendo con el rap lo que necesitan. Sí, sí, así es. Mare, pues te agradecemos que hayas venido aquí a Radio IPN. Desgraciadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. No. Pero nos vamos a despedir con otra canción tuya, una que habíamos estado poniendo aquí. Es esta que se llama MBELM. ¿Que nos puedes decir qué significan esas letras? ¿O está muy grosero? No, mi vida en la maleta. Rodrigo. No, es que uno no sabe. Es código. Mal pensando. Yo juraba que era me vale algo, ¿no? Pero yo soy muy mal pensado. Me vale la. Sí, me vale, no sé. Mi vida en la maleta. Pues te agradecemos que hayas venido aquí a Radio IPN y por supuesto que no sea la última vez que te tengamos por acá. Ay, ojalá, y pues al Sí. contrario, muchas gracias también por el espacio y pues a toda la gente que escucha, que promueve este tipo de radios, ¿no? Porque al final también, mientras más escuchen, pues el mensaje también ahí está. Así es. Muy bien. Redes sociales, Ah, sí, antes claro, de claro. que nos Sí, vayas sí. para seguirte. Sí, sí. Pues me pueden encontrar como Mare Advertencia. Solo en Instagram estoy como Mare Advertencia Lírica, no logro quitarme ese nombre. Ah, bueno. Pero Mare Advertencia estoy en plataformas y en redes sociales en general. Perfecto. Así la Gracias. encuentran, vayan a seguirla y vamos a escuchar Mi vida en la maleta. Ya saben lo que significa Mare Advertencia aquí en La Conexión Pasajera.